どうぞ。じゃあ、みんちょ、クイズ教えてぽ。私の野望についてです。一つがさいちゃんと結婚する。Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues tenemos hoy algo especial porque es la reacción a un documental sobre Kanami. Así que, bueno, pues mira, está bien tener este tipo de oportunidades. Nos lo trae Alexi, así que por mí encantado. Así que iremos comentando muchas veces sobre el documental y a veces pues haremos algún parón si queremos incidir en algo en concreto. Pero siempre es estupendo conocer más cosas sobre los orígenes o sobre a nivel personal de músicos que nos encantan, ¿no? Sí. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. Welcome to Kanagawa Prefecture in the Tokyo area, a mixture of heavily urbanized areas, farmlands, and mountains, punctuated by the tourist destinations of Kamakura, Enoshima, and Hakone. Its capital, Yokohama, is the second biggest city in Japan and a port city, well known all over the world. Kanami was born in this prefecture near Yokohama on September 28th, being the youngest child of her family with an older brother and sister. As both of her siblings were already learning piano, Kanami's mother asked her to learn piano as well, but she also liked to borrow and play with her brother's airsoft gun. Her parents wanted Kanami to try various activities like ballet, calligraphy, and English, to name a few. Vamos, piano. Lo que viene siendo una niña, ¿eh? Sí, sí, piano, ballet, caligrafía, inglés, bueno, sí. Pero si te fijas, el piano es fundamental en todas, ¿eh? Sí. Aquí parece que lo mínimo es piano. A partir de ahí, lo que quieras. Pero es Over allí the en years, Japón. Kanami Allí en Japón, continued sí. to learn piano as she has a natural talent for it and really loves playing. A passion that she shared multiple times on social media. Y es verdad que la hemos visto otras veces tocando el piano, alguna vez en directo. De hecho, creo que cuando Saiki tocó el piano, le había enseñado Kanami a tocar, digamos, lo básico como para desenvolverse tocando el piano. Pero Kanami al final tiene una faceta de profesora entre enseñarle la guitarra a Miku. Sí, sí. She only listened to classical music and was very influenced by Chopin. Kanami Por Chopin. plays piano for the introduction of the song Start Over. She also performed the introduction of Daydreaming on piano live multiple times. In her interviews, Kanami describes herself as Tenin in Japanese, which is translated as natural funny man. Es verdad que tiene Kanami un carácter así muy... Es decir, de las que no te lo esperas, ¿sabes? Porque tú la ves normal y... Sí, siempre está Pero ahí, tiene... de las más serias de las 5, ¿no? Pero es la apariencia solo, es realmente... Porque ya la he visto en más de una ocasión de que esta en cuanto puede te suelta la frase o lo que sea, que tiene Sí. ese humor escondido, ¿vale? Pero que ella es graciosa por naturaleza, aunque tal vez de una apariencia a veces de seria, pero para nada. Tenin literally means nature or natural. The word has been shortened from Tenin Bokeh. In Japan, there is a traditional comedy act known as manzai, where the humor comes from the interaction between a straight man and a funny man, not unlike the double act comedy in the West with Laurel and Hardy, for Claro, como el gordo y el or flaco. Abbott and Costello. El contrapunto, ¿no? The funny man Claro. being the comic character as opposed to the straight man in this comedy duo. メンバークイズ、出題してくれるのは、誰だぽあいよ。あいよみんちょまたかなみ。どうぞ。じゃあ、みんちょ、クイズ教えてぽ私の野望についてです。一つがさいちゃんと結婚する。
andando. Que su primera ambición es casarse con Sai-chan, con Saiki. Oh. Están todas mirándola como... ¿Cómo? Mira la cara de Saiki. Y la de Miku. Y lo de Misa. ¿Qué? ¿Y Misa cómo? ¿Qué? こと、そしてもう一つは何でしょうか。待って、さらっと、野望がね、さいちゃんと結婚することってさらっと言ったっぽね。さて、さあ、みんちょのマイブームは何ですかっぽ？はい、ミンチョのマイブームは、ミサにしか見れ、ミサ Tengo una cuenta de Instagram que solamente sigue Misa. La pobre. Porque no lo habrá puesto en público. Claro, se hablan privado, sí, sí. しか見れないインスタのアカウントをやってるんですけど、自分がミサ限定なの。ミサしか見れないから、フォロワーもミサしかいない。なんで？で、それでご飯を作ったら、 Ah, que es de cocina. に乗せて、で、偉いって書いたりしたら、ミサが偉いねってコメント。 Para que le dé consejos. Mira, Misa riéndose, eso sí que es raro. Sí. Yo creo que es la primera vez que la vemos así, sonriendo, ¿no? ちゃんと手料理を作るっていう La motiva para cocinar más. やっております。素敵なマイブームだね。ありがとう。なんでミサ一人なんだぽ？ミサが先生なの？ミサはね、偉いねって褒めてくれる。Misa siempre la elogia, dice. なるほどね。絶対ミサちゃんだったら、いいねってしてくれるからってこと？はい。はい。で、それをサイちゃんには見せないの？見てくれる？うん。あ、やっぱミサだけだ。うん。じゃあミサちゃんこれからも頑張ってください。全員いいねしてるから。全員いいね。ありがとう。 In Konami's case, her funny talk is not deliberate, but natural. It's like that friend you have who is smart, but naturally strange in a funny way, if that makes sense. ありがとうございました。面接じゃないんですよ。本当に。 Saiki and Miku talked about Konami during an episode of the radio show Bandmade Nippon. まずはじゃあ、ギターのかなみちゃん。はい。かなみちゃんもね、ちょっと、なんでとても不思議な感じなんですよ。なんだろう、小バトが、多分一番バンドメイドでやばいって、思われてるよ。思われてるんですけど、かなみちゃんもなかなかだと小バト思うは、うん同感です。ね、同感でしょなんかね、かなみちゃんは、あれなんだよね。これ二面性がある二面って性いうそうだっぽね言い方していいの？うん。なんか普段は本当にふわふわしてて、すごく、なんだろう。お嬢様ほんわかしたね。お嬢様みたいな。お姫様みたい。あ、そうだっぽね。おとぎの国のお姫様みたいな。Miku habla muy bien cuando es Kobato es Miku. Que Sí, claro. habla muy bien siempre de Konami. 眠ってそう。あ、そう、眠り姫っぽい。おい。うん。なんかおしとやかなお姫様って感じそうだなんでっぽねす。けど。なんか小鳥たちとかと遊んでそうなイメージだっぽ。うん、森の中で。 There was also a moment during the US tour in 2022 where Konami introduced herself for the second time when the crowd was calling her name. La falta de decir, ¿habéis acertado? Ni se lo esperaba. Konami joined a popular music club as a keyboardist, but started to learn guitar a few months later after watching a senior classmate play. Konami wanted to play guitar to look cool in the eyes of the other girls. Anda, que empezó a tocar la guitarra para un poco para Para farrear, ¿no? vacilar. Para vacilar un poquito. Qué bueno, qué graciosa. And it worked. ギターを弾いてるかなみ先輩ってかっこいいよねって言ってもらえるようになって、それが気持ちよくてずっとギターを弾いてました。This is the beginning of Konami's journey as a guitarist. She started to learn the basics by herself without any knowledge or even a band to practice with. At one point, a third-year senior who taught her guitar asked Konami to join his band composed of classmates.
Esto es muy típico, ¿verdad? De empezar bandas ahí todavía cuando están en la Sí, escuela. pero tú fíjate que le enseñó ahí el compañero ahí un poquito, pero luego fue ella la que Claro que siguió, fue siguió, siguió. autodidacta. Sí, sí. Imagino que viendo vídeos y cosas de esas. También teniendo, a ver, a nivel musical, también teniendo una base como Sí, pianista, también bueno. eso ayuda, ¿no? The members gave Konami songs to learn from bands like Kiss, Metallica, and Deep Purple. Anda. But the first song she had to learn was However by Glay. As she was covering more and more songs from Western hard rock bands, Konami had so much fun that she decided to create her own Ella one-person suena band, todo. filling all the roles herself. La Konami mujer was not really orquesta. into the idea of joining as a band, as it's difficult to find one where all the members have the same level of motivation and the same ambitions. Eso pasa. This is why Konami started to learn programming and write her own songs so she wouldn't have to rely on a band. Ya empezó a nivel de producción, ¿no? Y Est- edición. Estoy viendo que ha sido muy paralela a Miyako también. Sí, 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 sí. Es decir, Tiene la vida muy paralela. De hecho, mira, también aprendió el programita ese de bueno, el Pro Tools, 8.000 ¿no? euros para... Bueno, hay muchos programas para hacerlo, ¿eh? Pero bueno, el Pro Tools es el estándar, ¿sabes? También hay Sí, no, programas. pero que me llama la atención que también aprendió a usar el programa para hacer sus canciones, ¿ves? Es que al final, cuando quiere, a ver, por necesidad, al final tienes que aprender a hacer ese Sí, tipo claro. de cosas, ¿no? Así que, bueno. Me lo digan a mí. Ya, ya, ya. Al final tuviste que aprender a editar, claro. Claro, claro, Correcto, efectivamente. correcto. Konami wanted to enroll in a university of music, but she finally followed her parents' wishes and went to a regular university, where she studied economics and management to learn how to promote Quería estudiar música y le dice a los padres, no, vas a estudiar económicas. Económicas y administración de empresas. Por lo que pueda pasar que la música no es segura. herself as a professional Suele musician. pasar. Even though she was still a student, Konami worked hard to polish her skills and find her way through the music industry. She built the soundproof room and took singing lessons, even though Toma ya, ya se está montando su estudio, ¿eh? she really liked to sing. Konami also posted a lot of covers on YouTube and Nico Nico, until one day, someone finally contacted her. Faceta de youtuber, no, esto no lo conocía yo. Pues habrá que buscar el canal. Lo mismo ya no está. Konami's hard work paid off as she was contacted to join a female rock band. ナミッチを最初に見つけて、で、見つけてもらって、声かけてもらって、どこで見つけんの？ネットで、動画を、やっぱ聞いてみたみたいなんで。 Ah, Miku la fichó. で、 Dijo, 私が、もともとはシンガーソングライターを弾き語りでこう歌いますみたいな、やってたの？やってたんですけど、バンドじゃなくて。 She met with the management who explained the concept and played songs made for the band. For the maid outfits, Konami had already performed in one during a school culture festival, so it was not a problem for her as she really liked the concept. As for the songs, she found that they were cool, so she immediately said yes. Plus, she always wanted to be a lead guitarist and work with a female lead singer without having to sing. pues perfecto. From this moment, Konami Le vino, was the vamos. first member to join Bandmate. She found La vieja Santana gloria thanks se to her está- father's vinyl collection, as he listened mostly to rock from the 70s and the 80s. Konami was still a novice in songwriting, but she continued to submit her songs anyway. Although it was really hard for her to keep writing all those songs that were never approved. Thankfully, Konami had the support of Psyche, who encouraged her to continue to write more and more. While performing the songs provided by the songwriters, Konami kept on learning and improving until her determination was finally rewarded when, 2 years after their formation, the first ever song written and arranged by Bandmate was released.
Kanami is the kind of person who has to compose all the time. She loves to create new songs and takes requests from the other members when they have an idea. It's even easier for Kanami this way as she doesn't have to start from scratch. When she does, Kanami uses a riff or a melody, writes around it, and sends each part to each member, starting with Misa. Está bien porque There are así es not una a lluvia lot de of ideas. directions for Misa to follow, Claro. except when Kanami wants her to slap or stand out during a specific part of the song. Misa, being a very fast worker, gets her response to Kanami quickly, which means then Kanami can start programming the drums for Akane. At first, Kanami received a lot of feedback from Akane about the drums being impossible or requiring 5 arms, but with time, she improved her programming. Como diciendo, oye, Kanami, ahí te has colado Te has pasado un poquito, que no pelín. tengo 6 brazos, no, Sí, no soy un pulpo. me recuerda al vídeo que vimos de precisamente de Miyako que decía yo, esta batería es complicadilla. Digo, después Haruna lo tendrá que adaptar, ¿no? Porque, Claro, claro. claro, Es claro. que, Una cosa es programarlo y claro, programarlo no cuentas tú con sí, la, claro, en el ordenador puedes poner todo lo que quieras, ¿eh? claro, no cuenta con la física Claro. de cada uno, ¿no? Que tiene sus Bueno, si limitaciones. fuera con el estepario alguno de estos, pues oye, lo mismo Sí. le salía la canción, pero como no disponen de tal velocidad, pues No, pero tienen vamos, que adaptarse, claro. no dejamos de tener 2 brazos y 2 pies, así que Y bueno, 2 piernas, claro, ¿no? es lo que hay. Pero me ha hecho gracia. Pero que sí se ve que al final Akane, Karami es la que más o menos hace el esqueleto de la maqueta y a partir de ahí, Sí, pues sale, ¿no? por eso te decía que es muy como Sí, Miyako en los bytes. no sabía que tenía tanta importancia con ese tema en concreto. Or requiring 5 arms, but with time, she improved her programming and wrote difficult but playable drums with the help of Akane. Let's take Black Hole, for example. でもあそこは最初、もっと難しかったんです。これは無理って言われて、代わりに出してもらった別パターンを採用してます。辛口とか地獄とか名付けられたパターンも送ってもらったんですけど、確か地獄っていうパターンになったんだと思います。Kanami wanted Black Hole to be the fastest song possible, but also chaotic, which makes it even harder for Akane. With Akane's drums locked in, Kanami can add the guitars. La verdad and es que work ese with patrón de such batería es lonely muy vocals. complicado. The first Sí. demo of a song is actually recorded on a piano by Kanami with her voice as the demo for the vocals, so the song might change completely when Psyche's voice is added. A part of this process was featured in the Bandmade US Tour 2022 documentary, where we can see Kanami presenting her idea for Memorable to Psyche. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la For backing Me suena, me vocals, suena. Konami proposes some of them. Miku and Saiki also propose some others. And finally, their vocal director sometimes gives advice during the recording sessions. The rhythm guitar is something Konami adds at the end of her writing process. When Miku has to sing, her part is, of course, simplified, but Konami doesn't think much about this when composing. Talking about Miku, Konami's way of writing is totally different when she writes a song for Miku, like Sayonakadori. Even though Konami adopts her writing to Miku's voice, she wants Miku to grow as a singer, so she is always trying to challenge her. この最後は変えてほしいって小鳩に言われたので、ちょっと成長の意味も込めて変えたら、最初高くて出るかわかんないって言われちゃって、頑張れって。Es curioso, ¿no? Porque Tú fíjate que la pica ahí para que supere Claro. sus límites, ¿eh? Claro, claro, es decir, no solamente se adapta a la forma de cantar de Miku, la forma de cantar de Saiki, dependiendo de la canción que sea, sino que
le exige y además intenta que dé un pasito más allá, ¿no? Entonces, Sí. eso es realmente un ejemplo de liderazgo total en la banda, ¿no? Aparte de, a ver, Miku es la líder fundadora, ¿no? Pero que Kanami ahí tiene Sí, muchísimo sí, peso. pero estamos viendo que Kanami compositivamente y las pica además. Sí, sí, sí. Dice, venga, venga, espabilar, Que ¿eh? tira del carro. Ah, no voy a poder, sí vas a poder, venga, tú inténtalo. Ujú. Tiene más importancia de la que yo pensaba. También que decía Konami. que Kanami admira a Santana y Santana tiene PRS. No sé si por eso ella ha querido pasarse a PRS. Pues es posible. Veremos, veremos. Lo mismo She's ahora had a lo lot dice. of different guitars over the years. She has used a Flying V, a Les Paul, and Strat-style guitars. Her first collaboration was with a Dictone, when Konami was officially endorsed by the brand on May 21st, 2016. Konami even had her own signature model, the Dictone Modern Series 2.8 Signature, in two colors, red and green. But there is one brand that we are used to seeing Konami with for a few years now. Paul Reed Smith Guitars, or PRS. At the beginning of 2017, Konami switched from a Dictone to PRS, which was not leaving her previous endorser in good terms with Bandmaid's management, who was accused of forcing Konami to switch to PRS guitars. For the release of their first major album called Just Bring It, Bandmaid recorded これがいい。でもしっかり弾かないと音が鳴らない、みたいな。Eso de que no suena bien si no la tocas correctamente es curioso, ¿no? Porque dicen también de las Stratocaster y de las Telecaster. Dicen que todo el mundo puede tocar una Stratocaster, pero sin embargo con la Telecaster pasa algo parecido como con esa PRS que comenta, o las PRS que comenta Kanami. Sin embargo, si una Telecaster la tocas como debes de tocarla, suena mejor que una Strato, ¿no? Dicen. Pero claro, tiene esa dificultad añadida como que hay que saberla tocar y acariciar. Ese es el nivel pro ya de Hay las que, Fender. hay que tener una sutileza. em, y si no lo haces bien, pues no suena tan bien. No le sacas todo el partido. 結構苦戦してるところがある。 ¿no? Mincho. Mincho comes from her username from the time she posted videos online, which was Kana Mincho. Incho is a suffix to give a cute feel to a name that usually ended with a vowel I. This is how Konami chose the nickname Kana Mincho, then shortened into Mincho. It has been mentioned multiple times by the members that Konami has a switch when she is playing guitar. ライブ、お給仕の時に、ギターを持ってこう、お給仕に臨むと、なんだかこう、人格が変わるというか、少しオラオラ系になるみたいで、急に変わって、すごいこうやってきます。マジでこの金見がギター持ってこうやってやってきますから。急に小鳩のマイク奪ってちょっと話したりとかする時とかもあって、小鳩、メンバーたちもすごいびっくりしちゃうみたいな時があります。身内もびっくりするぐらいなんだ。でも、Se transforma. なしで、いつ出てくるかもわからない。そその時はなんかトランス状態みたいな感じっぽくて、私何やってたっていうのがあって、今日はね、シンバルをかかと落とししてた。This moment can be seen when the camera is on Konami right after a short pose. Konami enters in Mincho mode to focus on her music. Está poseída. Además que me la imagino cuando termine de tocar, levanta así la mirada como diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Mira, la del sonido está aquí partiéndose de risa, diciendo, ya está. Ah, mira, lo de la patada al plato. Que era verdad.
ミンチョはじゃあ、最初にサイちゃんに会った時の印象、ミンチョは記憶あるとこからでいいよ。記憶あるところから。いや、記憶ないかもしれないからと。記憶があるところだと、ぶっちゃけると、あっちゃんが最初に、サイちゃんのことを先にあーちゃんが会ってたから、多分、かなみは嫌いなタイプの人だと思うって言われてた。あったね。結構、それ言ってたもんね、最初。そう、だから、すごいビクビクしながら会って、あ、この人か、みたいな。でも話したら、あれ、普通に話せるってなって、どっちだってなって。Since Konami met with Psyche, she can't stop showing how much she loves and admires her. Since then, she's always showing her support to Psyche during live performances. 私はすごくボーカルの最近のことが大好きなので、はい、一緒にアコースティックレコーディング。いいんだよ、そんなこと言わなくて。Oh. Sí, la otra sí. はい。主敵です。サイちゃんとっても主敵です。ありがとう。Y la otra ya. Been something used by the members for years. ¿Es tan guapa? ¿Qué? Sometimes Es tan those moments hermosa. are very sweet. Y Miku muriéndose de la vergüenza. Sometimes it gives us a memorable moment. Psyche Japanese also likes to play this card with Konami during songs for some funny stage interactions. One thing for sure, with these two on stage, you can expect a lot of emotions coming through their performance, as they adore those special moments. Music has been a part of Konami's life since her childhood, and even if her passion for the guitar started late, Konami worked hard to master the instrument, songwriting, and song production. Since that moment, every decision she made helped shape the passionate guitarist that we know today. Always impressive when she's on stage with her ability to convey emotions through her guitar, Konami has moved a lot of fans over the years. From a try-it-all to a do-it-all, Konami always had the ambitions to break through the music industry. And by joining Bandmade, she was able to improve her play, learn from professional songwriters, and pursue her dream. Thanks to her bandmate support, Konami continued to write song after song until they were approved by the management. And since 2016, she is the genius who writes Bandmade's music. Improving and evolving song after song, exploring new territories, challenging her bandmates and herself by making songs that sound good instead of being just easy to play. でも、とにかく音楽には一生関わっていたいなっていうメンバーたちなんですよ。一人一人が。だから、それこそこれから10年後にどうなっているかは正直わからないし、5年後だって見当もつかないんですけど、音楽では絶対つながっていたいって思うメンバーたちですね。もうこのバンド、このメンバーが大好きすぎて、このメンバーと離れるのが絶対嫌だって思うんです。この先も少し立ち止まるような時が来るかもしれないですけど、このメンバーたちに囲まれているからこそ自分は続けられているというか、続けることを目的に続けてきたわけじゃなくて、本当に気づいたら続けられていたっていう感じで入れているのは、今のメンバーだからなんだなって思います。Konami's path has never been an easy one, but she managed to keep moving forward, destroying every obstacle in her way. Even when she is tired to the point of where she can't barely stand, Konami will always give everything on stage with the biggest smile. She is a mixture of passion, energy, and joy, who is and always will be full of surprises. Konami, the genius composer. Nunca pensé que tenía tanta importancia Konami en la banda, ¿eh?
Yo tampoco. Yo pensaba más Misa o Saiki y Miku, obviamente. A ver, sé que con las letras de las canciones sí, pero musicalmente pensaba yo que estaban más repartidos. Pues mira, es un descubrimiento. Ujú. A ver, todas intervienen, ¿no? Pero básicamente es como muchas veces pasa en los bytes que hemos mencionado anteriormente, que por lo menos lo que es el planteamiento lo hace eh, Kanami y después ya van aportando, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el documental sobre Kanami. Muy chulo, muy divertido. Hemos descubierto muchas cosas nuevas. Tenemos ahora un lore más grande de Band-Maid. Sí, Tenemos un background de dónde tirar a la hora de comprender la forma de tocar de Kanami, las composiciones de Band-Maid, de dónde viene. Y bueno, me parece fantástico, ¿no? Y creo que todos los fans de Band-Maid van a agradecer. Bueno, muchos seguramente hayan podido ver ya este lo documental, habrán visto ya. pero bueno, es interesante también saber la opinión de otra gente. Y claro, eh, toda la gente que llega al éxito, solamente vemos ya cuando llegan, pero no vemos el esfuerzo que hay No vemos el detrás, camino, claro. el camino, efectivamente, cómo se han formado, la forma de aprender música que ha trabajado antes con otros instrumentos, que ha explorado otras facetas de la música como el ballet, que también ha estudiado inglés, que supongo que también incluso a la hora de gestionar el tema monetario en el grupo, también le habrá ayudado el haber asistido a la universidad con el tema Claro. de económicas. Muchas Y veces no hacemos caso a nuestros padres, pero sí, pero no, al al final final, mira, todo lo que estudias, aunque en el momento en el que lo hagas no tenga mucho sentido, pero en algún momento de tu vida te puede servir. A mí me ha pasado con otro tipo de cosas. Y meterse en el tema de producción, pues es un paso necesario muchas veces cuando quieres dar un salto adelante, ¿no? O quieres ser independiente a la hora de gestionarte tus propias cosas, ¿no? En tu negocio o en tu actividad. sí, que tú Perfecto. fíjate que han dicho que tardaron 2 años en hacer su propia canción, que Sí, pero eran... también porque no las dejaban. Claro, Eh, claro, por eso te digo, que no la dejaban y 2 años ahí, claro, ella haciendo canciones, pues esta no, esta tampoco. Además te tiene que frustrar, porque dices, hombre, que no es mala, pero como claro, la compañía no quiere, pues claro, te tienes que fastidiar. ahí Y ya hay allí ya unos, tenía a Saiki diciéndole, tú sigue componiendo que en algún momento servirán. hay unos intereses Y mira si han económicos. servido. Exactamente. Bueno, amigos, pues hasta aquí. Muchas gracias por todo esto. Yo creo que, bueno, para empezar, agradecer a Alexi que nos haya traído este documental para poder reaccionarlo. Ya sabéis, si os gusta a vosotros, pues agradece el like, clic en la campana para avisaros de las reacciones, suscribiros si no lo habéis hecho, dos formas de apoyarnos, en haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. También tenéis abajo en los enlaces de la información de la reacción lo de invitarnos a un café, que es si simplemente quieres hacer una aportación pequeñita y simbólica para apoyar el canal, pues siempre se agradece. Si salta una publicidad de una reacción y la ves, pues genial. Por aquí te vamos a recomendar reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.